Hola, soy el arquitecto Carlos Bilbao de Bilbao y Bejarano Arquitectos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, para mi concepto muy importante y a la vez muy sencillo, que es la regla de 3 simple. Me parece que este es un método muy práctico para poder obtener datos que en obras es necesario que nosotros como arquitectos, como consultores o en la vida cotidiana los podamos obtener. Una regla de 3 simple consiste en una operación de hallar un cuarto término de una proporción conociendo otros 3. Es decir, que entre valores A y B y conociendo un valor de X, calculamos otro valor Y. Esto es en teoría, y prácticamente a lo que se refiere es a lo siguiente. Tengo aquí unos ejemplos, los he hecho, digamos que de manera muy práctica, muy sencilla, y es con el único objetivo de que lo podamos entender de una manera muy fácil. En este ejemplo, si yo tengo el dato, o sé que con 4 naranjas obtengo un vaso de su jugo, pues ¿cuántos vasos obtengo con 30 naranjas? Que es el gran interrogante que tengo en este ejemplo. El procedimiento que se debe hacer, voy a utilizar incluso digamos que un lenguaje muy popular para poder entender esto, que yo suelo explicarlo de esta manera. Y es que cuando tengo los datos, de estos datos que son proporcionales entre sí, es que yo a manera de una X o de una cruz multiplico los datos. Si tengo 30 naranjas, voy a multiplicarlo por un vaso que va a ser proporcional a las 4 naranjas multiplicadas por el interrogante, el dato de vasos que no sé y que necesito obtener. Otra manera de entenderlo, de hacerlo práctico, es que de los datos que yo tengo aquí puedo ver que el 30 y el 1 los conozco, mientras que por el otro lado tengo que las 4 naranjas, pues el dato de los vasos no lo sé. Entonces lo que suelo explicar es que multiplicas los dos datos que sabes, en este caso el 30 por el 1, y lo divides entre el dato que te queda que sí sabes, que son las 4 naranjas, para ver lo que estamos viendo aquí, que es lo que seguiría. Entonces, para poder, en términos de matemáticas, ¿no?, poder despejar ese interrogante, lo que hace mi dato de las 4 naranjas es pasar a dividir a la multiplicación de las 30 naranjas por un vaso. Si yo hago esta operación matemática, ¿no?, las mismas unidades en el numerador y en el denominador se cancelan, en este caso las naranjas, y la respuesta me va a quedar en vasos, que es el dato que necesito. Al realizar la operación tengo que 30 dividido 4 en las unidades de vasos, porque las naranjas se cancelaron, me va a dar un total de 7.5 vasos. O sea que la respuesta es que voy a tener con 30 naranjas 7 vasos y medio de jugo de naranja. Acá tengo otro ejemplo, ya más en nuestro campo de la construcción. Y dice que un galón de pintura rinde 25 metros cuadrados de aplicación aproximadamente. Es relativo, pero esto es un ejemplo. Para un apartamento de 322 metros cuadrados, ¿cuánta pintura debo comprar? La solución es que un galón es proporcional a 25 metros cuadrados. ¿Cuántos galones yo debo comprar para obtener un rendimiento de 322 metros cuadrados? Entonces, basándonos en el ejercicio anterior, ya pues aquí entendemos que multiplicamos un galón por 322 metros cuadrados y lo dividimos entre 25 metros cuadrados. En la regla de 3 simple es súper importante tener en cuenta las unidades de medida para yo poder saber el resultado en qué unidades va a quedar. Entonces, haciendo esta operación, cancelamos metros cuadrados en numerador, metros cuadrados en denominador, y la respuesta me va a quedar en galones. Para este caso son 12,88 galones. Obviamente no me venden 12,88 galones, entonces debo comprar 13 galones de pintura. En este ejemplo 3, que es el último ejemplo que tengo para este tema, la regla 3 simple, tenemos en el canal un video sobre APU, en donde en el cuadro de los materiales hay hay un ítem que se llama placa de panel yeso, y me dice que yo, para poder ejecutar un metro cuadrado de cielo falso en panel, requiero de 0,34 de lámina.
Entonces voy a explicar eso a través de este ejercicio de regla de 3. La placa de panel yeso, por lo menos en Colombia, mide 1,22 por 2,44 metros. Es decir, que es de 2,97 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? Que una placa equivale a 2,97 metros cuadrados. ¿Cuánto necesito yo de placa para ejecutar 1 metro cuadrado de cielo? Si hacemos la operación, como los ejercicios anteriores, me va a dar que me da 0,33 de placa. Pues resulta que ese 0,33 de placa debo tener en cuenta un porcentaje de desperdicio. Los técnicos, los operadores, cuando están ejecutando la obra, pues diría que es en muchos casos muy difícil, a menos que sean unos cielos que concuerden con la medida de mi placa, pues que no haya desperdicio, que no haya un corte, que tengan que hacer un rectángulo, hacer un orificio para incrustar una iluminación, etcétera. O sea, hay unos cortes que hacen que haya unos desperdicios. Entonces, por eso uno suele incluir un desperdicio, voy a poner un ejemplo, del 3%, eso varía, pero vamos a imaginar que el desperdicio, el porcentaje es del 3%. Entonces, hacemos otra regla de 3. Y si el 0,33 de esa placa es el 100%, pues ¿cuánto sería el 3%? Que es lo que yo en teoría voy a desperdiciar. Si hago esa operación, pues me va a dar 0,3399 de placa. Lo aproximo, entonces voy a necesitar 0,34 de placa. Este es el dato que aparece en mi cuadro de APU, donde dice 0,34, y puedo hacer el mismo ejercicio para los otros materiales, para mano de obra, para rendimientos. Es una maravilla. La regla de 3 simple. ¿Y por qué es importante en este caso tener en cuenta el desperdicio? Porque es que esto que se ve aquí tan pequeño, este porcentaje, que es un número que puede parecer insignificante, en 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, en 10.000 metros cuadrados de cielo, es representativo tanto en material como en dinero. Si yo no tengo en cuenta este desperdicio, voy a pedir 100 placas y resulta que con el desperdicio eran 150 y las 100 placas tienen un costo y las 150 tienen otro costo. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de datos, y la regla de 3 me parece que es una herramienta muy útil para este tipo de ejercicios. Esperamos que, como siempre, les haya servido este material. No olviden que estamos pendientes de lanzar nuestros videos de arquitectura de la motivación. Visítenos en nuestra página web, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Muchas gracias.